Buenas noches, hermanos. Qué gusto es estar nuevamente juntos a través de nuestro canal. Es nuestro servicio ordinario de los jóvenes. Hoy es 19 de septiembre de 2020. Ya han pasado 6 meses de no poder congregar, pero estamos a través de nuestra señal del canal y creo que nos sentimos, o sea, unidos, porque en verdad no hemos dejado de compartir, no hemos dejado de congregarnos en torno al Señor, porque Él nos ha dado estas indicaciones de poder siempre ministrar su santa palabra. Hoy vamos a tocar una palabra muy conocida por ustedes, está en una epístola, en la segunda epístola de Timoteo. Es una palabra para los jóvenes, no, pero en realidad es para toda su congregación. Nosotros los mayores tampoco no estamos exentos de esta porción. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:22, dice la palabra así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Esta es una porción que es parte de este capítulo 2, que habla Pablo a Timoteo, ¿no? Está precedida de un subtítulo donde le dice un obrero aprobado. Entonces, este versículo es muy familiar para los jóvenes. Yo he meditado mucho en esta porción. Hace 22 años que estoy caminando, conociendo más del Señor cada día. Y la verdad, esta es una porción que el Señor me habló hace unas semanas atrás. Y dije, voy a compartir esta porción porque estamos en unos tiempos donde los jóvenes necesitan ser fortalecidos por una palabra directamente que viene de parte del Señor. Son tiempos muy difíciles que nos ha tocado vivir, pero el Señor siempre cubriéndonos, dándonos un alimento espiritual muy bueno. Dice: no existe mejor forma o manera de saber cómo alejarse de las pasiones juveniles que teniendo un buen entendimiento y una buena comprensión del carácter santo de Dios reflejado en la Biblia, donde constantemente se nos demanda santidad. Todos sabemos que santidad es estar separado, ¿no? para este propósito santo del Señor, y creo que en algún momento de nuestra vida hemos tomado esa decisión valiente. Y toda la Biblia prácticamente habla de la santidad, porque la santidad, dice, es necesario, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, hay muchas porciones en la palabra que habla acerca de esa santidad. Está en el libro de Levíticos, está en Primera de Pedro, en Hebreos, ¿no? Y muchos pasajes bíblicos donde el Señor nos dice acerca de esta palabra que es muy familiar para los cristianos. Voy a parafrasear brevemente lo que dice la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 15 al 16. Voy a leer rápidamente para poder comprender y comenzar a desarrollar esta porción. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Entonces, esto es la porción que nos permite comprender por qué es necesario huir de las pasiones juveniles. Porque muchas veces las pasiones juveniles es que nos lleva a tener tropiezos, y esos tropiezos nos pueden hacer caer. Muchas veces esas caídas son muy, muy fuertes y es difícil recuperarnos de esa caída. Entonces, nuestro Padre, ¿no?, sabio, nos ha dejado instrucciones en su palabra para saber cómo huir de esa forma que es prácticamente teniendo un entendimiento de lo que la Escritura enseña para hombres y mujeres acerca de la santidad. Cómo es que el Señor, a través de su palabra, nos dice cómo es que debemos conocer su palabra para entender el carácter, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo.
Así que para contestar esta pregunta, la respuesta es solamente estudiando las Escrituras, continuamente y sobre todo aplicándolo a nuestro diario vivir. El versículo se resumiría así: huye de los deseos pecaminosos y sigue la santidad junto con los otros que buscan a Dios, ¿no? Eso resumiría prácticamente esta porción. Entonces, pero si acá vemos un huye, ¿no? Del verbo huir. Si vas a huir, debes saber, ¿no? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Y para qué huyes? Parece un trabalengua, pero es verdad. Nosotros tenemos que saber de qué huimos, por qué huimos y para qué huimos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir desarrollar compartir esta palabra para tenerlo totalmente claro. Entonces, vamos a desarrollar esa primera parte. ¿De qué debemos huir? Ya sabemos que debemos huir de las pasiones juveniles, porque ese es el enfoque de este versículo, y de las pasiones juveniles. Pero ¿qué son las pasiones juveniles? Son deseos juveniles desordenados que frecuentemente se presentan en la juventud por la falta de madurez y de experiencia. Las diferentes pasiones juveniles son las siguientes, las que podemos ver brevemente. He sacado algunos se puede decir, ejemplos de estas pasiones juveniles. Una de ellas es la impaciencia. ¿Es verdad o no es verdad que los jóvenes son impacientes? Eso es una verdad, creo que nadie lo puede negar. Entonces debes huir de la impaciencia. Después, la violencia. Se manifiesta a través de diferentes formas. La violencia. La tendencia a discutir. Muy fácilmente los jóvenes entran a veces en discusiones pasionales de todo tipo. El afán en las cosas que nos presenta el mundo actual, modas y cosas nuevas. Hay una pasión, algunos tienen, que te digo, una inclinación a tener todo lo nuevo, afanoso por todo lo nuevo. Han visto cuando en Estados Unidos sale el lanzamiento, por ejemplo, el último teléfono de moda por ejemplo, el iPhone, ¿no? Han visto la cantidad de jóvenes que hacen colas y colas y colas para poder comprar el iPhone que salió de moda o la última versión. Eso, por ejemplo, es una pasión. La gente quiere estar siempre al tanto con ese tipo de... También hay ambiciones egoístas. Hay tolerancia al pecado, o eso se llama la indulgencia, que muchas veces, no, esto no es pecado, esto es fácil de manejar. Allá los que son fanáticos o allá los que verdaderamente... Pero estas cositas aparentemente no son cosas veniales. También está el orgullo, la arrogancia, también están los impulsos caprichosos. No puedo dejar de mencionar las relaciones sexuales, que a veces muchos se pueden enfrascar, tanto hombres como mujeres, en este tipo de pasiones. Bien, entonces, he clasificado los deseos juveniles con las 3 P's, para hacerlo más claro y poderlo tener, se puede decir, una objetividad y poder comprender mejor. La primera P es el placer. El deseo desmedido de satisfacer los apetitos físicos, el deseo de comer y beber, la locura de disfrutar placeres, los deseos sexuales descontrolados, ¿no? Eso viene a ser la primera P. Y en el libro de Romanos no vamos a enfocarnos demasiado. En Romanos 1:24 habla acerca de estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo ofrece infinidad de placeres y los disfraza de buena vida alegre y feliz. Sin embargo, todos estos placeres son únicamente un engaño, un velo para que no podamos ver el verdadero placer que contiene la vida cristiana. Ustedes han visto, yo no necesito hacer mucha explicación.
todo lo que se ve en la televisión, todo lo que aparentemente se muestra, aparentemente es una vida placentera, ¿no? De buena vida, de viajes y tantas cosas que podemos hablar que por razones de tiempo no podemos extendernos. Todos estos placeres son únicamente un engaño, un velo para que no podamos ver el verdadero placer que contiene la vida cristiana. El sexo, el licor, drogas, discotecas, las redes sociales, aún los placeres comunes como ver televisión, hacer deporte, ir al cine y otros elevados a una prioridad más alta que a Dios. Son sumamente peligrosos para la vida espiritual y para la comunión con Dios. No dejes, joven, que el placer de este mundo sea codicioso a tus ojos y te lleve a rebelarte en contra de la santidad de Dios, como les pasó a nuestros primeros padres Adán y Eva. Todo el placer, todo el gozo lo tenemos en Jesús. Nosotros, los que comenzamos a conocer a Dios, cuando nos comenzamos a involucrar en las cosas de Dios, llegamos a conocer su santidad, vamos a entender que verdaderamente todo, el que tiene a Jesús prácticamente lo tiene todo. O sea, todo el placer, todo el gozo lo tenemos en Jesús. Él es el objeto de nuestro deleite. Él es el anhelo más grande de nuestro corazón. Jesús es el único que puede saciar nuestras almas sedientas y necesitadas. El Salmo 37:4 dice, ¿no? Deleítate en Jehová, o sea, deleítate en Dios, y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. La palabra nos muestra, y es una verdad. Esto es una verdad, hermanos, jóvenes, que ustedes tienen que saberlo enfocar, pero no van a tener este deleite si ustedes verdaderamente no descubren esa verdadera santidad del Señor, que está revelada en su palabra. Y la otra P es el poder. La pasión descontrolada de ser el número uno, o sea, el que quiere ser número uno, no está bueno. Nosotros vivimos un mundo competitivo, pero cuando eso desborda a que se convierta en una cosa con una vehemencia desmedida, eso es peligroso. El deseo de brillar, o de ser dominante, o más sobresaliente de entre todos, también esa es una pasión juvenil, que siendo desmedida puede traer consecuencias fatales. El deseo de ser servido y no servir. El poder, todos sabemos que corrompe. No necesito describir muchas esas cosas. Hemos visto que nos muestra la vida cotidiana a través de todas las noticias que vemos y que vivimos. Hemos visto que el poder corrompe. Y esto al final, ¿qué cosa produce? Envidias, pleitos, enemistades. Nos gusta más tener el control antes que ser controlados. Si queremos ser obedientes, debemos aprender del Maestro, Jesús. Aprendió obediencia mediante el sufrimiento, voluntariamente se sometió a las autoridades terrenales, dando el ejemplo de humildad y mansedumbre. Antes de exigir ser servido, prefirió servir a sus discípulos. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, del 25 al 28, describe cómo el Señor vino a servir y no ser servido. Y con su ejemplo nos enseña prácticamente a no colocarse en primer lugar, sino como el más humilde, como el hombre más sencillo, se puso a la brecha de poder ser un ejemplo de servicio. La otra P, la última, es sobre las posesiones. El deseo descontrolado de llegar a tener posesiones materiales y de gozar la gloria que de ellos deriva es una forma de pasión juvenil que no solamente está en los jóvenes, sino también está en los adultos. Y ahí no hay distingo, hay hombres y mujeres que pueden tener un desenfreno
por las posesiones, pensando en su futuro. No, hay que tener esto porque yo quiero asegurar mi vejez, quiero asegurar tener un tiempo. Y muchas veces se enfrascan, se afanan este tipo de cosas, y de tal forma de que se alejan de hacer una vida como Dios quiere que hagamos de acuerdo a su palabra. Entonces, acá podemos ver que es insensato desear hacer tesoros en la tierra que son temporales, en lugar de hacer tesoros en el cielo que son eternos. Todos sabemos, hoy más que nunca hemos visto gente con mucho poder, con mucho dinero, con muchas posesiones. De un momento a otro se mueren y no saben, no tienen idea que toda una vida perdieron tiempo en sumar posesiones, adquirir propiedades, hacerse de esto, del otro, y al final de cuentas parten sin tener nada para que otros que no conocían puedan disfrutar de esa pasión que ellos lo hicieron en la vida. Entonces, por eso dice que es mejor trabajar, hacer tesoros en el cielo, donde no hay forma de corrompirse, de pudrirse ni nada por el estilo, porque esos son tesoros que van a durar para la eternidad. Entonces, acá podemos ver, describiendo esas 3 P's, que Cristo triunfó sobre el primer placer. En la primera tentación sabemos todos que en Mateo 4:1, todos sabemos que el diablo tentó a nuestro Señor, ¿no? Y el Señor le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el Señor estuvo en el desierto 40 días, 40 noches y tuvo hambre, ¿no? Y el otro le ofreció, el enemigo le ofreció. Y Jesús le respondió. Entonces, todos podemos observar que esto fue una demostración de vencer la primera P, que es el placer, ¿no? También el segundo poder, ¿no? O sea, el segundo, que es el poder. Cristo triunfó sobre el poder cuando en la segunda tentación se negó a lanzarse del pináculo del templo. Eso está en Mateo 4, del 5 al 7. Le dijo: si tú me adoraras, tú tendrías poder sobre todo este reino. Yo te podía entregar todo esto, lo que tú ves. Y Jesús le dio una respuesta certera a Satanás, y él prácticamente venció este ofrecimiento, esta cosa que en el mundo nos pueden ofrecer también determinadas circunstancias para tener poder o afanarnos por estas pasiones juveniles de poder, de ser el número uno, de tratar de destacar, de brillar. El tercero, sobre las posesiones. Cristo triunfó sobre esta P de las posesiones, sobre la tercera P, cuando en la tercera tentación se negó a recibir como obsequio de la mano de Satanás todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, como podemos ver, Cristo triunfó por medio del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vencer, cómo vamos a huir de todas estas pasiones juveniles? Simplemente aplicando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ya penetra en nuestra mente y se queda grabada en nuestros corazones, nosotros podemos tener siempre la respuesta certera cuando somos tentados de todas estas pasiones, todas estas cosas que el mundo nos puede ofrecer, ¿no? Entonces, hemos visto por qué debemos ir, de qué debemos, o sea, como al principio le dije, debemos ir de qué, ¿no? Resumiendo esta primera parte, del placer, del poder y de las posesiones. Ahora vamos a ver por qué debemos huir de las pasiones juveniles. Huir aquí significa escapar de un peligro, ¿no? Buscar seguridad por medio de la huida. La primera razón para escapar, dice, por qué debemos huir, es porque los deseos juveniles son pecados y lo primero que destruyen es la pureza de tu corazón. O sea, ¿por qué debemos huir? Porque las pasiones juveniles, esos deseos juveniles, puede ser en un momento descontrolado y ¿qué va a alterar? La pureza de tu corazón. De esta forma ofendes la santidad de Dios. Hoy en día sabemos, se ha perdido el sentido de la severidad de Dios. Dios es santo y como es santo, Él se indigna por el pecado.
Su indignación le causa ira porque es Dios justo. Está bien que hayamos aprendido que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, pero también la Biblia enseña sobre otros atributos de Dios que no podemos pasar por alto. Es un atentado para nuestras almas pasar por alto atributos de Dios tales como su ira, justicia y santidad. No podemos hablar únicamente del amor de Dios, tampoco podemos hablar únicamente de la ira de Dios. Si hablamos únicamente del amor de Dios, vamos a tener una imagen distorsionada del carácter de Dios, que nos llevará a tener un estilo de vida de pecado y lleno de deseos juveniles desordenados, creyendo que el Señor nos perdonará cada vez que nosotros queramos. Yo soy testigo en este tiempo que he visto, muchos hombres y jóvenes a veces se justifican, ¿no? No, Dios es amor, tú estás confundido. Eso es un medio de tratar de que este hombre o esa mujer se va a justificar. Y eso no es verdad. Él no sabe el motivo por qué debe huir de las pasiones juveniles. Él no sabe que está comprometiendo su corazón. Pues todos sabemos que sobre toda cosa que se guarde, dice, debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si hablamos únicamente del amor de Dios, vamos a tener una imagen distorsionada del carácter de Dios que nos llevará a tener un estilo de vida de pecado y lleno de deseos juveniles desordenados, creyendo que el Señor nos perdonará cada vez que nosotros querramos. Esto lo repito, amados hermanos, ¿por qué? Jóvenes, porque es muy importante reconocer. Pero si hablamos únicamente de la ira de Dios, vamos a ver como a un ser cruel que se complace en castigar a los pecadores, rebeldes y desobedientes, y vamos a vivir con miedo. Ninguna de esas cosas verdaderamente son ciertas. ¿Por qué? El amor y la ira de Dios solo pueden comprenderse cuando se encuentra en la cruz del Calvario. Todos sabemos, amados hermanos, esa es la esencia de nuestro caminar en Jesús, cuando nosotros comprendemos en su cabalidad total que Dios derramó toda su ira sobre su único hijo, unigénito. ¿Cómo? Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, lo mataron, y todos sabemos que fue una muerte horrible. Esa era la ira de Dios, una ira de Dios que era para nosotros, lo llevó en su hijo. ¿Con qué propósito? Toda su ira por amor a nosotros. Increíble. Este es prácticamente el fundamento. Esto es lo que siempre yo digo cuando predico, y creo que todos los hombres y mujeres que predican la palabra de Dios se encuentra plasmada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el versículo 16. De tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo quien en él crea sea salvo. Esta porción nos hace entender de por qué debemos huir de las pasiones juveniles, para entender ese amor. Pero no amor, como se puede decir, libertad, que tú recibes a Jesús y ya eres salvo. No, es una combinación. Que Dios tiene sus atributos también, porque es un Dios justo. Su ira también se ha hecho manifiesto a través de toda la historia de su palabra, de todos los escritos que están en su palabra. Entonces, es muy importante reconocer. Entonces, cuando las personas ignoran el atributo de la ira de Dios, practican una vida de libertinaje. Cuando las personas ignoran el atributo del amor de Dios, practican una vida de miedo. O sea, necesariamente tiene que ser una combinación, ¿no? Tú tienes que saber que Dios es un Dios justo, un atributo que tiene Él, pero también es un Dios de amor, compasivo, misericordioso. Porque Él sabe, Él no nos mira a nosotros, no nos está mirando a nosotros, está mirando a su Hijo formándose en nosotros. Ese es el secreto. Dios está viendo cómo su Hijo se está formando en cada uno de sus hijos que lo han recibido por fe. Entonces,
No vamos a huir de las pasiones juveniles por miedo, ni tampoco vas a practicar esos deseos pecaminosos creyendo que Dios tolera el pecado. Vas a huir porque ahora tu corazón agradecido lo que quiere es únicamente agradar al Dios que te salvó por medio de su Hijo unigénito. Esto es la esencia de por qué debemos huir. Tú no quieres estar separado por Dios por causa del pecado. Entonces, la segunda razón por la que debes huir de las pasiones juveniles es porque expones tu alma a un grave peligro. Muchos jóvenes ahora lamentan no haber escapado del peligro cuando se les presentó una tentación. Satanás les ofreció placer, poder y posesiones. Vieron todo muy atractivo. Muchos ahora lamentan no haber escapado del deseo juvenil desde una celda, desde un hospital por alguna enfermedad. Perdieron algún miembro de su cuerpo, la compañía de algún ser querido. Están sufriendo muchos dolores y tristezas por no haber escapado. Preguntémosles a los ancianos, a los mayores en la familia, a nuestros padres, si lamentan algo que hicieron en su juventud que les acarreó muchos dolores. Y todos dirán que sí. Es mejor el dicho, aquí corrió que aquí murió. Es mejor estar a la defensiva ante el pecado que a la ofensiva. Entonces, esta porción, hermanos, es una verdad. Yo conocí al Señor a los 41 años de edad. Hoy día ustedes tienen un privilegio inmerecido, jóvenes, de conocer al Señor a tierna edad. Me da mucho gusto cuando yo me reúno con los jovencitos de 13 a 20 años y puedo ver con mucha admiración, alegría, gozo de que a una tierna edad se están separando para conocer las cosas de Dios. Y conociendo las cosas de Dios, su vida va a cambiar. Van a comenzar a vivir de acuerdo a su palabra. Y no como los viejos, los ancianos que han pasado y que cometieron muchos errores, muchos pecados. Y que se lamentan. Pero bueno, todos sabemos que Dios dice en su palabra que no interesa la edad, a la edad que lo conocemos, Él nos dice en su palabra, en la condición que estés, quédate ahí y yo te voy a transformar. Y esa es una verdad. Yo soy un testigo de ese amor del Señor para poderme enseñar cómo es que tenemos que huir de las pasiones juveniles. Hay algunos consejos que puedo darles. No frecuentes lugares que son muy tentadores para ti. Si tienes novia, busca estar siempre donde hay otras personas aparte de ti y tu pareja. Jamás te quedes a solas con tu pareja, porque ahí puede surgir, ahí puede haber situaciones que tú no vas a tener después control. Las hormonas siempre pueden traicionarte. Huye de amistades que no te convienen. Huye de la ambición de cosas terrenales innecesarias. Huye de la fornicación, la pornografía y la masturbación. Practica la generosidad para huir de la avaricia. Tienes que considerar algunas cosas sobre el pecado. El pecado es la fuerza más destructora que existe sobre la faz de la tierra. Un solo pecado bastó para que Adán y Eva fueran destituidos y expulsados del Edén. El pecado alcanzó una dimensión sin precedentes hasta el día de hoy. El pecado es sumamente malo y perverso. El pecado ensucia, mancha y destruye tu comunión con Dios. El objetivo principal del pecado es la separación que tienes con Dios. Por eso dice la palabra, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron. Todos estamos separados de Dios por nuestros pecados. Pero cuando llegue ese día precioso, esa fracción de tiempo precioso que tú tienes a tener comunión con el Señor y el Espíritu Santo te da una convicción de pecado y tú reconoces que eres un hombre que reconoces, como dice la palabra de Dios, que las cosas que cometiste por ignorancia antes de conocer a Dios, Dios lo va a pasar por alto, pero Dios te pide que haya un arrepentimiento genuino. Y acá en la palabra hay muchos ejemplos en la palabra. ¿Por qué huyeron estos hombres que están escritos acá en esta porción de Hebreos 11, que está reservada para los héroes de la fe? Cuando Moisés huyó de la ira del faraón, vemos en un testimonio de Esteban, cuando Esteban estaban apedreando, estaba muriendo, estaba testificando,
porque Dios se le reveló desde el Antiguo Testamento y le dijo que Moisés huyó de la ira del faraón. ¿Por qué? Porque él prefirió estar con su pueblo, con sus hermanos, que tener los deleites temporales de la vida en Egipto. Otro ejemplo de huir: Lot escapa de Sodoma y Gomorra. Por lo menos escuchó, aun cuando él quería quedarse en Sodoma y Gomorra, y todos sabemos esta historia que está en Génesis. Lot iba a ser destruido. Su tío Abraham intercedió y él entendió y salió y no sufrió esta rebeldía. Huyó de ese lugar de paganismo, pero en su máxima expresión. La familia, o sea, José con María y Jesús, cuando era niño, huyeron a Egipto por no caer en la ira de Herodes. También tenemos nosotros ahora que conocemos la palabra, ¿de qué debemos huir? De la idolatría, de la inmoralidad, del espíritu materialista, el amor al dinero. Todas estas cosas, todas estas porciones que estamos hablando, está escrita en la palabra. Un ejemplo precioso tenemos en la vida de José, un chico de 17 años que fue vendido como esclavo. Pasó vituperios, sufrimientos, vejaciones y sufrió una prueba tan grande de un intento de seducción por la esposa de Potifar. ¿Qué hizo José? Huyó. Eso está en Génesis 39, del 10 al 14. Entonces, hay ejemplos que nos dicen por qué debemos huir. Ahora vamos a ver la tercera parte. ¿Para qué debes huir? ¿Para qué? No puedes únicamente huir y no hacer nada. Yo ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis. El otro día yo vi una imagen real. Lo pasaron ahí en las redes como un pequeño video. Era un bus lleno de pasajeros atravesando un puente gigantesco. Y en medio del puente se produce un terremoto, pero bárbaro. Y muchas personas que estaban en el bus tuvieron pavor y a veces se quedaron inmóviles. Algunos comenzaron a saltar, a salir. Y 2, 3 personas se dieron cuenta que tenían que irse al otro extremo inmediatamente porque comenzaron a ver el peligro. Entonces, es más o menos, ese es el ejemplo de huir. Tú estás en medio de un puente, el puente se está cayendo a pedazos y tú tienes opción de irte al apoyo extremo de donde estabas en la dirección contraria. Inmediatamente tienes que correr para salvarte y no caer y morir. Entonces, no puedes únicamente huir y no hacer nada. Para que se cumpla el mandamiento, se debe hacer algo más aparte de huir y escapar. Se debe huir para seguir, correr detrás de alguien o perseguir. Esto de huir es para la gloria de Dios. Huyes porque Dios y el Evangelio son glorificados. Se deben perseguir 4 marcas esenciales, que un cristiano debe tenerlo, siempre. Debemos, porque esta porción que estamos compartiendo, dice la palabra, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, ¿para qué debes huir? Para perseguir algo. Cuando tú huyes, no huyes alocadamente. Tú huyes, pero para ponerte a buen recaudo. Tú huyes para estar salvo del peligro. Y acá, por eso esta primera parte se complementa. Si tú huyes, pero tienes que huir para ponerte a un buen recaudo. Y dice la palabra acá que se deben perseguir estas 4 marcas esenciales que la debe tener un cristiano. Dice, huye de las tendencias pecaminosas de la juventud y corre tras o persigue firmemente lo siguiente: la justicia,
ese estado de corazón y mente que está en armonía con la ley de Dios. La fe es la confianza humilde y la dinámica en Dios. Amor, un profundo afecto personal por los hermanos, incluyendo en tu interés benevolente aún los enemigos. La paz, una comprensión sin perturbaciones, perfecta con todos los cristianos, con los que en oración y alabanza invocan al Señor Jesucristo. Entonces, si tú tienes que huir, vas a huir, dice, y sigue la justicia. Tienes que huir, ¿por qué? Tienes que buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, tú tienes que unirte con los cristianos genuinos, con ellos, con los que invocan, con los que buscan. Pero estas tres palabras que habla esta porción preciosa es la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué resume todas estas palabras? A Jesucristo. Esto refleja a Jesús, porque es el justo, el único que no tuvo mancha. La fe, dice, Él es el autor y el consumador de la fe. A Él tenemos que mirarlo. Amor, Él es la máxima expresión de amor, que murió por nosotros. Nosotros mereciendo la ira de Dios, Él murió por nosotros. Y la paz, porque verdaderamente, amados hermanos, acá hay una verdad preciosa. Uno que no tiene al Señor en su corazón de verdad, no tiene paz. Y Jesús es el príncipe de paz. Lo primero que el Señor hace cuando nosotros tenemos esa comunión y nos ponemos a cuenta con el Señor, Él nos da esa paz que nos va a permitir caminar, nos va a permitir huir de todas estas cosas. Porque si no tienes ese equilibrio emocional para ir de los peligros que te exponen a la muerte, definitivamente vas a ser turbado. Y en la turbación, en el estrés, tú puedes caer muerto. Entonces, por eso dice la palabra en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si dice esta palabra, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Pero a su vez dice, y sigue, o sea, sigue a Jesús. Nos está diciendo, porque todos los de limpio corazón van a ver a Dios. O sea, todos los que no se exponen. Ya hemos hablado hace un momento de que por qué debemos huir, porque debemos huir de esas pasiones juveniles, porque van a malograr, van a, se puede decir, ensuciar nuestro corazón. Y no vamos a guardarlo. Dios está buscando hijos que saben guardar su corazón, que huyen de esas pasiones juveniles que son, se puede decir, peligros muy grandes si tú te dejas vencer por esas cosas. El cristiano no puede aislarse de los demás. Esto es muy importante. Porque acá nos dice, y tienes, dice la palabra, que tienes que juntarte con los de corazón limpio, los que invocan al Señor. Los sabios se juntan entre sabios, los necios se juntan entre necios y salen mal parados. Entonces, esto dice, el cristiano no puede aislarse de los demás, debe buscar practicar estas virtudes en compañía y en comunión con otros hermanos, que si bien no son perfectos, pero demuestran ser temerosos de Dios, que estudian las Escrituras y buscan vivir conforme a ellas para dar un buen testimonio ante los hermanos y ante los inconversos. No huyes para quedarte solo, huye para que junto con otros persigan la santidad y glorificar el nombre de Dios. No estamos solos, no te puedes quedar solo, tenemos que estar mínimo de dos. Debemos ir del peligro detrás del bien espiritual. Huir del uno con el fin de escapar y perseguir al otro con el propósito de alcanzarlo. De esta manera nos negamos a nosotros mismos para seguir a Cristo. En resumen, amados hermanos, la Escritura nos impone como secreto la santidad, el drástico rechazo del uno combinado con una incesante persecución del otro. Ahora, finalmente, hay un proverbio precioso que habla acerca de nuestro Señor. Dice el proverbio 18:10, fuerte torre es el nombre de Jehová. Dice, a ella corre el justo y se siente seguro.
Bien, entonces vamos a terminar esta reunión entonando un cántico precioso y para decirle a todos ustedes, jóvenes, que no hay otra forma de huir de las pasiones juveniles pidiéndoles, porque ustedes son los que conocen mejor su corazón, el Señor lo conoce de sobra, pero ustedes saben lo que hay en su corazón. Entonces lo único que pueden decirle, Señor, hoy día, consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu hora en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Ese es el cántico que debe sonar en sus corazones, expresar por sus labios para decirle, Señor, a veces no puedo huir de estas cosas. Entonces, dile al Señor, con este cántico, Señor, consume. No necesita, porque eso no me sirve. Ayúdame. Que Dios los bendiga, jóvenes. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable